Vamos a ver el día de hoy 7 lecciones que tenemos que aprender precisamente de este periodo de entre la primera temporada de fiestas y esta segunda temporada de fiestas que ya está muy cercano. Entonces vamos a aprender 7 lecciones. Vamos a verlas a través de lo que nos dice el apóstol Pablo, de esos cambios que deben de existir en nuestras vidas. Vamos a verlo también a través de lo que sucedió al pueblo de Israel precisamente en este periodo de cuando salieron de Egipto hasta la llegada al monte Sinaí. Entonces, bueno, haciendo una memoria, ustedes recuerdan que durante el Éxodo, aproximadamente son 7 semanas más unos días, desde la Pascua hasta Pentecostés, hubo este viaje, esta migración, donde el pueblo, como les decía, iban directo hacia el monte Sinaí para encontrarse con Dios, para hacer ese pacto. Y hay lecciones que nosotros podemos aprender de todo este periodo para que veamos, las visualicemos y no hagamos lo mismo, ¿sí? Debemos de recordar que la Pascua y los días de panes sin levadura se centran en Jesucristo y en su papel como nuestro Salvador. Y la Pascua también representa el sacrificio de expiación de Cristo, y también nos enfatiza, nos muestra ese papel como nuestro Redentor, aquel que dio su vida para la remisión de nuestros pecados, para poder tener acceso a la presencia del Padre. Los días de panes sin levadura, en este tiempo de 7 días tenemos que enfocarnos, como ustedes saben y como lo escuchamos en sermones, que tenemos que alimentarnos de Cristo como ese pan de vida, ¿sí? Y también, si ustedes recuerdan, hay un día, el día de la gavilla, que sucede en este periodo de los panes sin levadura, que hace énfasis en que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos, es el primero en la cosecha espiritual. Sí, esto es lo que nosotros recordamos de este primer periodo de fiestas. Y en este segundo periodo, que es directamente sobre la fiesta de Pentecostés, se enfoca en la iglesia, en la cosecha de la primicia, de las primicias de Dios. Y esta temporada pues también enfatiza lo que es, ustedes recuerdan, esos 2 panes sin levadura, que nos recuerda que esos 2 panes representan a esos granos, a esa cosecha, a esa iglesia que va pues desde Adán hasta Pentecostés, y de Pentecostés hasta nuestros días. Como ustedes saben, nosotros a través también de esta fiesta de Pentecostés comprendemos, y quiero que vayan ahí a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que va enfocada también a que somos llamados para recibir esa naturaleza de Dios, para ser participantes de esa naturaleza. Aquí en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice así, dice: por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, ven aquí que somos llamados, nos ha sacado de ese Egipto espiritual, de la esclavitud, para ser participantes de una naturaleza divina. Es lo que aprendemos nosotros en la fiesta de Pentecostés, porque recibimos ese Espíritu Santo. Entonces ya nos hace partícipes de esa naturaleza. Y como saben, también Dios
escribe sus leyes en nuestra mente, en nuestro corazón en nuestra mente, conforme lo dice el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 10, dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces esto es parte del pacto que hacemos con nuestro Creador, ¿sí? Nosotros recordamos muy bien que en Pentecostés pues la iglesia recibe ese Espíritu Santo, pero también debemos de recordar que la iglesia en el desierto recibe la ley en un día de Pentecostés, ¿sí? Cuando Dios dio la ley fue un día de Pentecostés. Y entonces, bueno, podemos, les digo, aprender lecciones importantes acerca del relato del viaje que hizo el pueblo hasta llegar al Sinaí. Y vamos a ver que el pueblo enfrentó varias puntos, situaciones críticas, que mostró mucho de esa naturaleza humana, y que tenemos que aprender de ello para no hacer lo mismo. Sí, para no hacer lo mismo. Son para examinarnos. Examinamos el viaje que ellos realizaron, las situaciones, pero también son para que aprendamos de todas ellas. O sea, Dios quiere que aprendamos de ellas, por eso están consignadas, para que nosotros sepamos cómo enfrentar esas situaciones, ¿sí? Tal vez no vivimos las mismas situaciones que ellos pasaron, pero muy similares situaciones, y también podemos reaccionar muy similar a ellos, pero lo que se trata es que no lo hagamos como ellos, que no lo hagamos así. Entonces, por ejemplo, podemos ver una situación, y podemos ver aquí en Éxodo capítulo 14, algo que ustedes muy bien saben. En Éxodo 14:8 dice: y endureció el Eterno el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. O sea, tengan en cuenta aquí que Dios sacó al pueblo con mano poderosa, una mano fuerte. Pero a nosotros, bueno, antes del pero, nosotros también, Dios nos saca de esa esclavitud con una mano poderosa. Les digo, pero ellos no tuvieron que ir muy lejos. O sea, en poco tiempo luego mostraron un desaliento. Mostraron un desaliento con todo y la mano poderosa que vieron, con todo y que ustedes leen aquí el capítulo 15 de Éxodo, donde hablan de la exaltación a Dios por lo que hizo, por haberlo sacado, muy alegres, muy contentos. Pero les digo que no pasaron muchos días cuando ellos mostraron desaliento. Se dice que pasaron algo así como 3 días, y en 3 días mostraron algo que les sucedió aquí. Ustedes saben, de acuerdo aquí a Éxodo 15, 22, ellos llegaron a esta situación donde, vamos a leerla, y dice Éxodo 15, 22, dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur. Anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Si no hallaron agua, llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Si ven aquí esta situación, ellos llegaron a este lugar, no encontraron agua, ya necesitaban ellos provisiones de agua, y lo primero que hicieron no fue hincarse para orar y pedirle a Dios que les diera agua. No fue una súplica a Dios, sino lo primero que hicieron es una murmuración. Inmediatamente murmuraron, olvidaron la mano fuerte de Dios, olvidaron el cántico, y vino una murmuración porque no tenían agua. Algo así nos puede pasar. O sea, Dios nos ha sacado, nos ha mostrado esta fiesta de panes sin levadura, y quizás también nosotros, 3 días después de la fiesta,
una murmuración, un comentario, una queja contra Dios. Es que como me pasa esto, si yo voy a la iglesia, es que como me sucede esto. Situaciones aquí que nosotros también podemos reflejar como el pueblo, ¿sí? Podemos quejarnos, podemos murmurar. ¿Y qué sucedió? Bueno, que Moisés, versículo 25, clamó al Eterno, y el Eterno mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y ahí les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. Sí, y dice versículo 26, y dijo: si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Eterno, tu sanador. Fíjense algo que es muy importante. Aquí Dios también le está diciendo al pueblo: yo soy el que te va a sanar. O sea, ten en cuenta. O sea, te faltó el agua, ya te la di, te voy a sustentar, te la voy a proveer. Y aquí también le dice: acuérdate que yo soy tu sanador, yo soy el que te va a sanar. ¿Sí? Algo que tenemos que aprender. Si les digo a veces, bueno, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué yo? Y murmuramos tal vez. Pero no, aquí algo que nos dice Dios es: acuérdate que yo soy tu sanador. Sí, esto es algo que tenemos que aprender. No son las lecciones vamos a verlas más adelante. Y vamos a ver que capítulo 16, un mes después de este viaje, los hijos de Israel entraron en el desierto de Sin. ¿Y qué pasa aquí? Que no encontraron o vieron que sus suministros de alimentos se estaban agotando. Y en este desierto pues no había esas posibilidades de encontrar el alimento. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Pensaríamos, bueno, después de la mano fuerte de sacarlos de ese cántico de alegría, después de que les mostró les dio las aguas endulzadas ya ahí ricas para beber, pensaríamos que el pueblo lo tomó en cuenta, y en esta ocasión pensaríamos que el pueblo se inclinó, le pidió a Dios que les proveyera el alimento. Pues no, vemos aquí que el pueblo otra vez comenzó a murmurar y a quejarse. Les digo, sin tener en cuenta a Dios, sino que ellos deseaban el tener el alimento, el tener el sustento. No se acordaron de todo lo que hizo Dios, que los sacó de la esclavitud. Y entonces Dios le ordenó a Moisés que dijera a los israelitas que a partir de esa tarde, bueno, Dios les iba a proveer el alimento. Entonces les dio órdenes de cómo iba a proveerles el alimento, que lo iba a hacer el primer día de la semana hasta el quinto día de la semana les iba a dar las provisiones para cada día. El sexto día le iba a dar la provisión para 2 días, y tenían que seguir ese orden. ¿Qué era lo que Dios les quería decir? Bueno, que Él les iba a proveer el alimento, pero también los estaba instruyendo respecto del día sábado. Ustedes pueden leer aquí versículo 26, capítulo 16, versículo 26, dice: 6 días lo recogerán, mas el séptimo día es día de reposo. Éxodo 16, 26. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. O sea, ya estaba aquí Dios instruyendo, recordándole al pueblo respecto del día sábado. Sí, es recordándoles. Les estaba recordando desde el día sábado. Entonces vemos otra situación donde nuevamente una reacción del pueblo que no fue de acuerdo a lo que podríamos pensar que debería de ser. Bueno, a veces también nuestra carnalidad nos lleva a eso, que no actuamos, no reaccionamos como debería de ser el patrón de un cristiano, un seguidor de Cristo. Continuando el viaje, nos encontramos en el capítulo 17 y volvieron aquí la misma situación de el agua agotada. Se les agotó nuevamente el agua y nuevamente el pueblo volvió a quejarse. Otra vez esa reacción carnal, comenzaron a
acusar, a culpar a Moisés de esta situación. Ustedes pueden leer el relato, o vamos a leerlo. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento del Eterno, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Dios? O sea, ven aquí, Moisés les pone en ese enfoque. O sea, ustedes no están contra mí, o sea, hablando mal de mí. Yo soy simplemente, pues como ustedes, salí también como ustedes de esa esclavitud. Ustedes con quien están altercando, con quien están hablando mal, con quien están tentando es a Dios. Sí, es el enfoque el que los hace Moisés. Pero el pueblo, dice el pueblo, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Siendo que tal vez en Egipto les daban contadita la provisión de agua también a ellos, y si se morían no les importaba a los egipcios. Ellos no recordaban eso. Entonces, versículo 4, entonces clamó Moisés al Eterno diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y el Eterno dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre del lugar Masha y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron al Eterno, diciendo: ¿está pues el Eterno entre nosotros o no? Digo, situaciones en las cuales nosotros también podemos caer. ¿Que no está Dios aquí en nosotros? ¿Con nosotros? Sí, digo, son cuestiones que hay que considerar. ¿Sí? Vamos a ver otra situación que le sucedió al pueblo. Le digo, y esto es todo ese periodo desde la salida hasta antes de llegar al monte, a la presencia de Dios. ¿Qué sucedió después? Pues aquí vemos que el pueblo de Israel se enfrentaron con este ejército amalecita que venía a atacarlos. Y Moisés, vemos aquí que Moisés rápidamente organizó, y es algo que tenemos que tener en cuenta. Moisés organizó un ejército bajo Josué y se paró en la cima de una colina para observar el progreso de cómo iba la batalla. Iba viendo allí Moisés, y ustedes recuerdan este relato, que cada vez que Moisés levantaba los brazos, el pueblo de Israel prevalecía, y ustedes saben que después de un tiempo de estar ahí con los brazos, pues se cansó, se le bajó los brazos, y entonces los amalecitas estuvieron prevaleciendo sobre el pueblo de Israel. Y hasta en un punto en el cual pues llegó Aarón y Hur y ayudaron a Moisés a levantar los brazos, de que tuviera los brazos levantados hasta el atardecer, y así Israel pudo triunfar. Ustedes lo pueden leer, este relato, Éxodo 17 del 8 al 16. Les digo, y es algo que es importante tener en cuenta. O sea, es ante situaciones difíciles tenemos nosotros que organizar a veces nuestros pensamientos y tener esa confianza en que Dios es el que pelea nuestras batallas. Sí, Él nos va a ayudar a salir adelante de todas estas situaciones difíciles, conflictos, problemas en los cuales nos encontramos, y que a veces nos han sucedido en este periodo desde de panes sin levadura de la Pascua y que nos van a suceder hasta antes de la fiesta de Pentecostés. Sí, o sea, son situaciones que vamos viendo en el trabajo, en la escuela, en la casa, en lo personal, en la salud. Yo creo que algunos de ustedes se han visto afectados por esta contaminación, pero pues todo es clamar y apoyarse en Dios. ¿Sí? Hay aquí, por ejemplo, algo que nos habla como un resumen, lo que nos habla Pablo en 1 Corintios capítulo 10. Yo sé que también ustedes saben de todo este relato.
Primera de Corintios capítulo 10 y en el versículo 1 vamos a ver cómo Pablo, les digo, nos habla de este periodo, de lo que leímos en Éxodo. Le digo, y son lecciones importantes para nosotros y para que, les digo, no caigamos en esta actitud que tuvo el pueblo de Israel, sino que tomemos nuestra guía, nuestra dirección de la palabra de Dios y que vayamos caminando en ese carácter santo, justo y perfecto que tenemos que alcanzar. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis, ¿sí? O sea, acuérdate de eso, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, o sea, para la iglesia de Dios, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, nuevamente nos recuerda, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, que el que piensa que no tiene esta misma actitud que tuvieron el pueblo de Israel, pues examínese, no sea que sí tenga esa actitud. No caigamos en todo esto de la murmuración, de la codicia, de la idolatría, de la fornicación, del tentar a Dios. Entonces, eso es lo que quiere Pablo, nos visualiza, que comprendamos que esto es lo que se vio en ese periodo del desierto, y que nos recuerda, bueno, nosotros no tenemos que caer en estas situaciones. Anualmente, año con año, nosotros recordamos la fiesta de los panes, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, para recordar y reconocemos a Cristo como nuestro Redentor. Nos recuerda también este tiempo que tenemos que tener una relación personal con Dios, y más pues al haber pasado este tiempo de la primera temporada de fiestas hasta esta segunda, y vemos que, bueno, en este periodo Dios se presenta como el sanador, como el sustentador al pueblo de Israel, y también quiere que nosotros lo reconozcamos como nuestro sustentador, como nuestro sanador, como nuestro protector, para pues pasar este tiempo, este periodo, demostrándole a Dios que sí lo es, demostrar que tanto lo reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Creador, como nuestro sustentador, como nuestro Salvador, nuestro Redentor. ¿Sí? Debemos aprender esto también durante este tiempo entre fiesta y fiesta. Y ustedes saben, ustedes lo ven, lo leyeron, lo pueden leer, que el pueblo de Israel, bueno, pues tuvo ese contacto continuo con Dios, pero pues tuvieron estas manifestaciones carnales, murmuración, y no confiaron en Dios, no creyeron en Dios. ¿Sí? Es un ejemplo para que no caigamos en esta incredulidad, y está registrada aquí ese fracaso, podríamos decirle, del pueblo de Israel, pero también es una amonestación para que nosotros tengamos ese éxito en nuestra peregrinación. ¿Sí? Entonces, vamos a hacernos la pregunta de cómo podemos hacer un pacto con Dios si no creemos, si no confiamos y no somos fieles a Él. O sea, ¿cómo vamos a hacer un pacto? Entonces, hay 7 semanas
del periodo de la gavilla a el día de Pentecostés. Y les digo, hay lecciones en este breve tiempo, en este breve periodo sucedieron muchas cosas como las vimos aquí, pero hay lecciones que tenemos que aprender para tener éxito, para nosotros tener éxito donde el pueblo de Israel falló, ¿sí? Como ustedes saben y como lo dice el libro de Hechos aquí en capítulo 7, ellos nunca salieron, aunque lo hicieron físicamente, nunca salieron de Israel. En Hechos capítulo 7, versículo 38, dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que les hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres que recibieron la palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. O sea, aunque salieron de Egipto, su corazón siempre estuvo en Egipto. Hay que tener ese cuidado también nosotros. ¿Cómo podemos estar aquí en la iglesia y tal vez nuestro corazón todavía siga del grupo donde salimos y nuestro corazón está allá lejos de estar aquí en la iglesia o de estar en el mundo, como lo mencionaba el señor Sabón? No, ¿cómo que de estar sentado en la vida en la higuera? No, yo prefiero mi computadora. O sea, ven ahí todavía esa carnalidad que hay que no puede ser, o sea, no encaja, sino que deberíamos nosotros tener esa visión de hacia dónde vamos y entender que hay cosas mejores que un computador o que un teléfono, cualquier cosa de esas, o tener cable en la casa. O sea, hay cosas más importantes, más enriquecedoras, con más valor que todo eso. El teléfono se nos puede caer y ya no tenemos teléfono, ya desapareció. O sea, Dios no, o sea, Dios va a estar ahí. Entonces vamos a ver 7 lecciones para poner en práctica en nuestras vidas, de las cuales nos habla el apóstol Pablo, y que las vamos a leer en el libro de Colosenses. Digo, tenemos este periodo, ya no tenemos 7 semanas, tenemos menos, pero son lecciones que, aunque nos quede ese poco tiempo antes de llegar a la fiesta de Pentecostés, pues podemos ponerlas por obra. Entonces vamos al libro de Colosenses, donde vamos a estudiar ahí nuestras 7 lecciones. Colosenses capítulo 3. Y la primera lección la vamos a leer en el versículo 1 y versículo 2. De esta primera lección realmente se basa el éxito que podamos tener. O sea, si nosotros no aplicamos esta primera lección, no vamos a poder aplicar ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta, ni la séptima. O sea, vamos a fracasar si no ponemos en práctica esta primera lección. Dice, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esta es la primera lección, que tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. O sea, y el teléfono, la computadora, son cosas de la tierra. Sí, son cosas de la tierra. Pero aquí, esta primera lección que vemos en Colosenses es que no podemos estar visualizando esas cosas físicas, sino que tenemos que estar puestos la mirada en Cristo, en las cosas de arriba, en esa visión que nos presenta de estar sentados en esa, bueno, nosotros ya como seres espirituales no lo vamos a hacer, de estar sentados en esa higuera, en esa vid. Bueno, sí podemos hacerlo, pero vamos a tener esa visión de que vamos a estar allí en ese reino de Dios, en ese milenio, ya como seres espirituales. Y eso nos tiene que sustentarnos, fortalecernos y hacernos seguir las cosas, seguir adelante.
Y hay que hacernos entonces pregunta, ¿qué es más importante para nosotros? ¿Qué amamos más? ¿En qué gastamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra energía? Y pues de nosotros depende de la respuesta. Y en base a eso sabemos si nosotros verdaderamente estamos buscando las cosas de arriba o seguimos con nuestra visión sobre la tierra. Ahí por eso decía, el que esté firme mire que no caiga. O sea, podemos nosotros estar aquí en la iglesia, pero nuestra vista puede estar en el mundo, nuestro corazón en el mundo. Así como el pueblo, su corazón estaba en Egipto, aun cuando estaban caminando hacia ese monte, hacia esa tierra prometida. O sea, aunque siguieron caminando, su corazón estaba en el mundo, en la esclavitud. ¿Qué hay de nosotros? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Sí? ¿Dónde está nuestro corazón? Si nuestro corazón está en las cosas de arriba, pues el efecto de las acciones estarán basadas, de nuestras acciones estarán basadas en lo que Dios nos dice. ¿Sí? Si mi visión está en Dios, pues yo voy a seguir lo que Dios me dice en este libro, que haga y que no haga. Pero si mi visión está en las cosas del mundo, pues lo que diga este libro no me va a importar. Y yo voy a hacer lo que bien me parece. Entonces ven cómo van uniéndose ahí esas escrituras y nos van visualizando a que busquemos esas cosas de arriba. Aquí en el versículo 4, aquí mismo en Colosenses, nos habla, les digo, de este éxito que podamos alcanzar si nosotros ponemos por obra esta primera lección. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, nosotros vamos a alcanzar esa gloria de Cristo si ponemos por obra esta primera lección, poner las cosas de arriba. O sea, sí y solo sí, que es lo mismo que ustedes pueden leer y que también yo sé que conocen muy bien la escritura de Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice, por tanto os digo, Mateo 6, 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿Ven? Recordar nuevamente que Dios es nuestro sustentador, el que nos provee del alimento, al igual que lo hizo con el pueblo. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. O sea, con todo ese dinero que tenía Salomón, que podía decir, bueno, hagan un traje así. ¿Sí? Dice que no se vistió mejor que los lirios. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? O sea, mostramos falta de fe cuando ponemos la mirada en las cosas de la tierra. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Ni lo tentemos, ni murmuremos contra Dios. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, Dios sabe que necesitamos comer 3 veces al día, ¿sí? Él sabe que necesitamos eso. Dios sabe que necesitamos una protección de este mundo en el cual nos movemos, difícil, ¿sí?
violencia, como lo mencionaba el señor Sabón, esa violencia, el matar a niños, y que no se rinde cuentas de eso. Sí, Dios sabe que necesitamos esa protección y también nos la da, pero hay que clamar a Dios humildemente y pedírsela, humillándonos. Dice: pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo mismo que nos habla en Colosenses, o sea, la mirada en las cosas de arriba. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Sí, y es cierto, fíjense, yo ayer le decía a mi esposa: ay, bueno, está el plan de contingencia, pues ¿sabes qué? Yo creo que mejor nos vamos en Uber. Y yo le decía: ¿por qué? Le digo: ¿por qué? Porque cuando uno trae placas de otro estado, hasta uno parece aquí en la calle como ese tarro de miel, y las abejitas que son el tránsito luego le caen a uno. Sí, o sea, le caen a uno. Entonces yo estaba pensando: no, mejor para que no me suceda eso, aunque puedo circular, traigo la calcamonía cero. Le digo: pero eso pasa. Le digo: no quiero que me entretengan. Una vez sí me sucedió, iba a la fiesta de los tabernáculos y agarré el circuito mexiquense para salir allá por, no recuerdo esa colonia, ¿cómo se llama? Los Reyes, creo que así se llama. En cada esquina me iba deteniendo un tránsito. Yo iba a la fiesta y digo: oye, me acaban de detener allá atrás. Sí, pero es la revisión. Pues ya me la hizo el de atrás. Una cuadra, párese otra vez. Pero me la acaba de hacer allá. Sí, pero es la revisión. Digo: pero me lo acaba. Ya, otra vez. Ya. Y le digo: ya me volvieron, avancé, otra vez me volvieron a detener. Digo: bueno, ¿de qué se trata? Es que la revisión. Le digo: sí, pero ya me la hizo allá. Mira, ahí va la patrulla que me acaba de detener. Digo: eso nos pasa. Entonces, bueno, yo dije: bueno, no quiero que me pase, porque ahorita está en el plan de contingencia, y sí, ahorita vi aquí varios tránsitos y estaban deteniendo a unos carros, y dije: bueno, no quiero que me pase, entonces me voy a ir en Uber. Pero ya vi las noticias ahorita en la mañana y dice: bueno, se levantó la contingencia. Dije: bueno, pues vámonos en la camioneta. Digo: pero pues bueno, o sea, yo me estaba afanando ayer porque iba a ser hoy, pero pues ya Dios me dijo: bueno, pues ya hoy puedes circular. Cada día trae su afán. Es lo que nos dice aquí, y entonces nosotros nuestra mirada en las cosas de arriba. Y les digo: ¿qué amamos más? Y esta es la aplicación del primer gran mandamiento. ¿Qué amamos más? Si son el mundo o las cosas de arriba, donde está el Padre, donde está Cristo. ¿Qué amamos más? Si amamos menos a Dios, vamos a fracasar y vamos a quedar postrados, no vamos a llegar al reino de Dios. Esa es la primera lección. Por eso les digo, es de suma importancia para tener éxito en nuestra vida espiritual. La segunda lección, vamos al libro de Colosenses para leerla. Colosenses capítulo 3, vuelvan ahí. Y esta lección está en el versículo 5. Dice, versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La segunda lección es que tenemos que hacer morir. Pero quiero leerles una versión, una nueva versión, otra versión de la Biblia, y vean cómo lo menciona aquí. Dice: luego mata, ¿sí? Usa esa palabra, mata, esas partes tuyas que pertenecen a la tierra: fornicación, indecencia, lujuria, antojos y la avaricia despiadada, que no es más que idolatría. O sea, sí lo menciona esta versión de la Biblia. Y ustedes recuerdan que cuando nosotros nos bautizamos, pues simbólicamente morimos. Y tuvimos que hacer morir
todo esto que vemos aquí en Colosenses 3:5. Y vamos, para recordar esto, al libro de Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. En Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4, dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, para que muertos por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No igual que cuando minutos antes de habernos sumergido en esa agua, sino dice que tuvimos que haber muerto. Aquí en Colosenses nos lo repite, capítulo 3, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Dice, habéis muerto. La mirada ya no debe de estar en las cosas carnales. Y como vemos aquí, Pablo nos amonesta para que verdaderamente esté muerto ese viejo hombre y que ya no sea visible en las prácticas cotidianas, en nuestra vida cotidiana, que no se vea ese viejo hombre. Hay un comentario bíblico, se llama El Expositor, y fíjense cómo habla acerca de este versículo. Dice, el verbo necrosate significa literalmente hacer morir, ¿sí? Y lo menciona que es fuerte, o sea, es hacer morir. Dice, sugiere que no debe ser simplemente un reprimir o un controlar de los actos y actitudes malvadas. O sea, no dice, si yo lo leyera de otra manera, este versículo 5 dice, no diría, bueno, controla tu fornicación, controla esa impureza que pueda haber en ti, controla la avaricia, sino dice, mátala. Literalmente está diciendo, erradícala de tu vida. Es lo que está diciendo este verso. Dice, entonces dice, sugiere no simplemente que reprimir o controlar actos y actitudes malvadas. Dice, tenemos que acabar con ello, exterminar completamente el viejo estilo de vida. Matar por completo puede expresar una fuerza, tanto en el significado del verbo como la fuerza del tiempo, sugiere un acto vigoroso y doloroso de una determinación o aniquilación personal, por así decirlo. Sí, o sea, determinar personalmente, aquí dice, voy a hacer morir y voy a hacerlo morir, o sea, que ya no lo muestre, que ya no aflore en mí. Entonces, de eso se trata esto. Lo opuesto a hacer morir es alimentarlo. ¿Qué es esto? Bueno, no, nutrirlo. Bueno, si hay una película o verla en la televisión o hasta música, realmente que hay música que habla de matar, que habla directamente, lo dicen, ¿sí? Si entonces yo me estoy alimentando, si me dice Dios no lo veas, no lo escuches, pero si yo lo estoy haciendo, pues yo estoy alimentando esa carnalidad y entonces no estoy haciendo morir, no estoy erradicando, sino lo estoy alimentando. Sí, estoy alimentando mis impulsos para que sigan ahí. Entonces, esta segunda lección es que tenemos que hacer morir esa carnalidad nuestra. ¿Sí? Tenemos que hacer morir esa carnalidad. Ahora, algo más, yo creo que nos ayuda a entender esto, es cómo podemos eliminar esta tendencia carnal, pero esto también nos lleva a esa tercera lección. Es decir, cómo eliminar esta tendencia carnal para que no siga siendo parte de nuestra vida.
Pablo nos exhorta aquí, que es la tercera lección, en Colosenses, en el versículo 8 y en el versículo 9, dice: pero ahora dejando también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí nos habla de que nosotros tenemos que dejar, ¿sí? Tenemos que quitar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, la lengua, un lenguaje sucio de nuestra boca, y el mentir. Tenemos que eliminar la mentira de nuestra vida como ese viejo hombre. Aquí el dejar podríamos verlo como esa vestidura sucia, ¿sí? La vestimenta nosotros nos la quitamos y la dejamos ahí, ¿sí? La botamos, le echamos al cesto de la ropa sucia. Es algo muy similar esta instrucción de dejar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, les digo, no controlar, sino quitárnosla y echarla de nosotros, ¿sí? Es el atuendo, o sea, estas acciones de enojo, ira, son atuendos que llevamos y nosotros literalmente como una ropa nos la tenemos que quitar y desecharla, y como dice otra escritura, bueno, tenemos que vestir esas vestiduras blancas, que son las acciones, es la demostración, las acciones justas de los santos es la demostración de poner por obra las instrucciones de Dios. ¿Sí? Dejar significa entonces que nosotros tenemos que quitarnos como una ropa, esa ira. Ya no quiero esa ropa sucia de la ira, ya no quiero esa ropa sucia de la enojo, de la malicia, de la blasfemia. Ya no voy a mentir, me quito esa ropa de la mentira, esas acciones, y entonces me pongo esas vestiduras blancas que son la manifestación de las acciones justas de los santos, que es la muestra de que nosotros formamos parte de la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, podemos ir a Apocalipsis capítulo 19. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, nos dice lo siguiente, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, algo que caracteriza a la iglesia son las acciones, el proceder que va de acuerdo a la instrucción de Dios, ¿sí? Que no es de un proceder, yo siendo iglesia de Dios no voy a proceder en ira, en enojo, ¿sí? No voy a proceder en como lo decía aquí, fornicación, impurezas, sino que de acuerdo a lo que me dice Dios, a lo que vemos aquí que nos muestra Pablo, tengo que dejar todo eso, ¿sí? Ya me dijo, mátalo. Me lo está diciendo aquí de otra manera: quítatelo de ti, échalo de ti. No lo mantengas, no lo alimentes, no lo sigas apapachando ahí, esa partecita tuya. No digas, bueno, o sea, si aquel lo hace, ¿y por qué yo no? O sea, no hay nada de eso, o sea, es mátalo. Mata esa carnalidad, esas pasiones que hay en ti, y vive de acuerdo a las instrucciones de Dios. O sea, ya vimos que entonces nos dice, mirad en las cosas de arriba, nos dice, haz morir, y nos dice, deja. Llevamos 3 lecciones. Sí, llevamos 3 lecciones. Ahora, ¿cuál es la cuarta lección que podemos aprender de todo esto? Colosenses 3:10 nos dice que tenemos que ser revestidos del nuevo. Y esta es la cuarta lección, que tenemos que vestir el nuevo hombre. Dice, revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sí? Este nuevo hombre ya viste, de acuerdo al conocimiento que tiene por este libro, ya vive, se conduce,
habla, piensa de acuerdo a estas escrituras. ¿Sí? Entonces vemos aquí que nos dice, bueno, ya comprendemos las palabras de Dios, ya comprendemos la instrucción de Dios, entonces tienes que vivir de acuerdo a eso y no de acuerdo a tu carnalidad. Lo que les decía, hacemos morir, nos quitamos esa ropa sucia, ¿sí?, esa contaminación que teníamos del mundo, y tenemos que vestir esas ropas nuevas, vestiduras santas, acciones justas, que son el resultado del entendimiento que les decía, de ese comprender, bueno, Dios me dice que tengo que hacer eso, lo hago. Ya entendí otra cosa acerca de lo que me está diciendo aquí, no lo había comprendido, entonces lo voy a hacer. Como cuando llegamos a la iglesia, yo me acuerdo que llegué a la iglesia y bueno, ya comprendía del sábado y estaba sentado allí, comprendiendo todo esto, y yo me acuerdo que sí, ningún ministro había hablado acerca bien de las fiestas. Y después me dice una persona, bueno, pues ya nos tenemos que ir a la fiesta. Y yo me quedé, ¿qué? Sí, pues nos tenemos que ir a la fiesta. Con el diezmo que guardamos. Dije, eso no lo había entendido. Dije, bueno, entonces ya, un entendimiento más, esa renovación del conocimiento, y pues entonces ahora lo hago. Y dije, sí, fui a la fiesta ese año, dije, bueno, aquí tengo dinero, vámonos a la fiesta. Y dije, no me vuelve a pasar. Y entonces voy a guardar mi diezmo, ese segundo diezmo, para ir a la fiesta sin ningún problema. Pero les digo, comprendemos, nos vamos renovando en ese nuevo hombre, en ese entendimiento que nos da Dios, y nos vamos cambiando esas cosas que no deben de existir en nuestra vida, y vamos poniéndola por obra para parecernos a Cristo, como lo leímos, para parecernos a Cristo. Ya ves el nuevo hombre, ya el viejo ya desapareció, ya tuvo que haber muerto cuando fuimos bautizados. Sí, ya tuvimos que haber muerto. Y fíjense aquí Pablo en 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16, nos habla también acerca de esto, de esa renovación que tiene que existir. 2 de Corintios 4, 16 dice, por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. O sea, nos estamos alimentando de la palabra de Dios, nuestras acciones van de acuerdo a lo que Dios nos dice, no permitimos que salga esa carnalidad, la vamos quitando, la vamos desechando, nos damos cuenta de que estamos fallando, la vamos desechando. Y aquí también, versículo 12 de Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, ven aquí que nos habla de una transformación. O sea, ya no hay hombre carnal porque ya fue muerto, y aquello que pudiéramos darnos cuenta que teníamos, pues lo tuvimos que hacer morir. Y si todavía nos dimos cuenta que teníamos algo, teníamos que haberlo sacado como una ropa sucia y desechado. ¿Sí? Y es lo que nos dice que tenemos que haber sido aquí, haberlo hecho. ¿Sí? En esa cuarta lección que tuvimos que haber hecho cambio. Ahora, si pensamos, si lo vemos así, todos estos cambios de estas lecciones afectan nuestras vidas. Sí las afectan, pero de una manera positiva y de acuerdo para andar caminando en esa luz. ¿Sí? No andar caminando en las tinieblas. O sea, si hay un
efecto, pero es un efecto del cual Dios quiere al que lleguemos, ¿sí? Al que sigamos. Y entonces, pues aquí mismo, aunque yo ya la leí, pero aquí viene nuestra quinta lección. Nuestra quinta lección va enfocada, ya una vez teniendo ese nuevo hombre, a las acciones como las que menciona aquí en el capítulo 3, versículo 13, Colosenses 3:13, que dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La quinta lección va sobre que somos amonestados a enfrentarnos y perdonarnos unos a otros. O sea, la lección es que tenemos que meditar y ser como Cristo, si lo quieren ver así, que tenemos que perdonar, tenemos que hacer frente a esta situación, a veces de conflicto que llegamos a tener en la iglesia, pero tenemos que perdonarnos. O sea, aquí lo que nos está diciendo es que tenemos que ser rápidos para perdonar y no rápidos para herir. No ser rencorosos, no guardar rencor, no tener malos pensamientos hacia los demás, sino que tenemos que tener esas cualidades de Cristo. Hay que examinarnos, y hay algo que quizás nosotros bien sabemos, que hay cosas que hacemos y que irritan a los demás, pero así. O sea, si nosotros nos conocemos muy bien, hay cosas que podemos hacer y aquel se va a aprender así. Sí, o sea, a veces yo sí lo hacía con una persona que le decía a un proveedor, le digo: oye, pero tu cinta está fallando. Nada más le decía eso. Pero aquel: no, pero ¿cómo me dices eso? ¿Qué? O sea, yo sabía que si hacía eso, simplemente decirle: oye, pero tu cinta está fallando, ya él se prendía y se irritaba. O sea, cosas como esas, a veces nosotros sin querer las hacemos en nuestra vida diaria, en el cotidiano. ¿Sí? Yo puedo hacer algo que yo sé que mi esposa le irrita porque me lo ha dicho: no hagas eso. ¿Sí? Entonces, muchos tenemos eso, pero lo que nos está diciendo esta quinta lección es que lejos de hacer eso, tenemos que tener esa mente de Cristo de perdonar y de no irritar a los demás. Tenemos que tener esa mente de Cristo de ser como Cristo. ¿Sí? Digo, lejos de hacer aflorar esas pequeñas partecitas de irritar, pues tenemos que frenarlo y decir: no voy a hacerlo. No voy a hacer que mi hermano se moleste conmigo, aunque sea una simple tontería, no lo voy a hacer. No voy a dañarlo. ¿Sí? Y aquí es donde entra mucho de ese segundo y gran mandamiento, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pensemos, a mí me gustaría que llegara alguien y me dijera algo y me irritara y me molestara. O sea, creo que no, a nadie le gusta esto. Entonces esta quinta lección va hacia esa tendencia también a amar a mi prójimo, en el perdonarlo, en el no guardarle rencor, en no irritarlo, en ir delante de él y decirle: si lo ofendí, perdón. A eso va esa quinta lección que tenemos que aprender. ¿Cuál es la sexta lección que tenemos que aprender en todo esto también? Pues vamos a Colosenses, yo creo que ustedes están ahí, vamos al versículo 15, que son situaciones que ya deberían de existir en una persona que está en la iglesia, que ya ha alcanzado una madurez espiritual. La sexta lección tiene que ver un tanto con meditar y pensar las cosas. ¿Sí? Versículo 15 dice: y la paz de Dios gobierne
en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Aquí nos da 2 puntos. Uno, que todo nuestro ser lo debe de gobernar Dios. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de su palabra. Si yo conozco todo lo que me indica Dios en su palabra, y por eso tengo que estarme alimentando de ella, para que esa palabra de Dios me dice qué debo de hacer y qué no debo de hacer en ciertas situaciones, me tiene que gobernar y frenar todo mi cuerpo, como lo dice Santiago, ¿sí? Que el que es capaz de refrenar la lengua puede refrenar todo el cuerpo. ¿Por qué? Por un entendimiento que tiene de esta palabra. Sí, si yo sé que no tengo que ofender al hermano, pues todo mi cuerpo se va a frenar para callarme y no decir nada o no agredirlo. O sea, también hasta ese punto. Entonces, por eso dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Y también lo otro que nos dice es que tenemos que ser agradecidos. Nos dice 2 cosas, ¿sí? Les digo, la paz de Dios si ustedes lo recuerdan, como lo dice en Juan capítulo 14, versículo 27, Juan 14, 27 dice, y la paz os dejo, lo dice Cristo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. O sea, es una paz diferente, ¿sí? Y el efecto de la justicia es paz, ¿sí? El efecto de yo poner en práctica todos los mandamientos de Dios me va a dar una paz a mí. Y esa paz la voy a reflejar hacia los demás. ¿Sí? Esa paz, esa confianza, esa tranquilidad la voy a reflejar a los demás, y como les decía, es algo que necesitamos, esa paz, esa confianza, esa tranquilidad en todo este mundo en el cual nos movemos. ¿Sí? Situaciones difíciles, problemas, asaltos, robos, muertes, injusticia, pero nosotros nos dice Cristo que nos ha dejado una paz y tenemos que mantenernos en esa paz, confiados en esa visión de lo que nos espera y lo que nos va a dar Dios. Aquí en Isaías capítulo 26, y así como al pueblo, o sea, ven, en la guerra Él los protegió, tenemos que tener esa tranquilidad en que Dios nos va a proteger también. O como dijo los jóvenes, y si no, pues Dios sabe por qué, y tenemos que seguir adelante creyendo en Él. Y si no, Isaías capítulo 26, versículo 3, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, Dios nos va a dar esa paz, pero también aquí hay una condición. Tenemos que perseverar y tenemos que estar confiados. Si no perseveramos en las cosas de arriba y no confiamos en Dios, pues no vamos a tener esa paz. Aquí mismo Isaías 32, versículo 17, ustedes saben, el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. O sea, Dios nos va a dar una seguridad, una paz en todo tiempo. Pero ya vimos las condiciones para obtenerla. Proverbios capítulo 3, versículo 1, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. O sea, la única forma en que podemos obtener esa paz es gracias a Cristo, pero en una obediencia a sus leyes también. Pues él dice, obedece, pon por obra, practícalas, y entonces sí, yo te voy a dar una paz y una seguridad. Versículo 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y
de los hombres. Fíate del Eterno de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, algo de lo que hemos venido leyendo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Eterno y apártate del mal. O sea, echa esas vestiduras sucias fuera de ti, hazlas morir, porque será medicina a tu cuerpo. Algo que le dijo Dios al pueblo: yo seré tu sanador, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Eterno con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia de paz. O sea, es esa gratitud, esa manera de agradecerle a Dios es dando nuestros diezmos, siendo agradecidos. Gracias, Padre, aquí, y Él entonces nos va a proveer. ¿Sí? Recuerden lo que sucedió con el pueblo de Israel. ¿Sí? Ellos lejos de ser agradecidos, ¿qué hicieron? Murmuraron y tentaron a Dios. Que no nos pase lo mismo. Ni digamos que pues yo tengo que pagar los diezmos, ya, ¿cómo cree Dios que me va a alcanzar? Lo estamos tentando. ¿Sí? Si nosotros pensamos, ¿cómo cree Dios que me va a alcanzar si yo aparto ese primer diezmo, aparto un segundo y todavía me están hablando de un tercero? Eso es tentar a Dios también. A lo mejor yo los pago y yo sé que Dios lo va a hacer. ¿Sí? Y luego todavía, o sea, ¿cómo voy a pagar eso si tengo que trabajar el día sábado y tengo que ir a las fiestas? Eso es tentar a Dios, es una manera de tentarlo, de murmurar, de no confiar en que Él es nuestro proveedor, nuestro sanador, todo lo que vemos aquí. Pero Él nos da la forma de obtener hasta esa paz, la forma de obtener esa vida eterna. Dice, versículo 10, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Eterno. Ni te fatigues de su corrección, porque el Eterno al que ama, castiga como el Padre al Hijo, quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. O sea, vemos aquí que Dios nos va a corregir, Dios nos va a llamar la atención cuando nosotros nos empecemos a desviar. Lo va a hacer, porque nos ama. Y lo va a hacer, pero tenemos que entenderlo, debemos de comprenderlo, debemos analizar por qué lo hace y aceptarlo. Entonces vemos aquí cómo nosotros podemos comprender esa sexta lección de esa paz, de esa gratitud que tenemos que tener a Dios, el ser agradecidos y que esa paz gobierne, o esa ley de Dios gobierne todo nuestro ser. ¿Sí? Vamos a la última lección, y la última lección la encontramos en el versículo 16. La séptima lección nos enfoca a que la palabra de Cristo, la palabra de Dios, debe habitar en nosotros. 16, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more, y no lo dice simplemente que esté en la palabra de Cristo, sino aquí dice que debe abundar. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracias en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que la palabra de Cristo que nos enseña debe abundar en nosotros, y esto debe cambiar nuestras vidas. Debe haber un profundo control de nuestra mente y corazón para que no salga esa carnalidad, para que verdaderamente haya quedado sepultada en el bautismo, y que la hayamos desechado como esa ropa y digamos, bueno,
como un verdadero hijo de Dios, como un santo, me voy a poner esas vestiduras blancas y así voy a caminar en mi casa, en el trabajo, donde me mueva, hasta en el súper, ¿sí? ¿Por qué hasta en el súper? Así como un ejemplo, bueno, puede ser que la cajera se equivocó y en lugar de regresarme 40 pesos me regresó 140 pesos y pues no sé, yo puedo decir, ¿para qué se equivocó? Y echármelos a la bolsa, ¿sí? ¿Para qué se equivocó? No, o sea, si un verdadero cristiano, voy a decirle, ten, me estás dando más de lo que deberías de darme. No decir, uy, aquí ya 100 pesos ya me los gané, ¿sí? O 500, porque una vez a mí me dieron uno de 500 y le digo, no, ten, esto es tuyo. O sea, así debemos ser. A ese punto es una manifestación, digo un detallito, pero ustedes pueden ver muchos detalles donde demostramos si estamos siguiendo las instrucciones, si nos estamos alimentando de esta palabra de Dios o no lo estamos haciendo. Si estas instrucciones están gobernando nuestra vida o no lo están haciendo. Sí, todos esos detalles, aún en el transporte, bueno, allá en Querétaro ya uno pasa con la tarjeta y ya no tiene que darle dinero al del autobús, sino, bueno, anteriormente sí, o sea, bueno, ¿sabes qué? Me regresaste hasta 50 centavos de más, ten hasta 50 centavos de más que me diste. Pero en todas esas situaciones debemos demostrar que esa palabra de Dios nos está guiando nuestras vidas. Está guiando nuestras vidas. Y podemos ir, por ejemplo, a Lucas. Estas son las 7 lecciones que tenemos que aprender y aplicar en este periodo y comprender que son lecciones en las cuales nosotros hemos hecho un pacto con Dios. Lucas capítulo 4, versículo 4 dice: Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. O sea, es una lección, la 7ª lección, que no solo de pan vivimos, sino que tenemos que alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí en Lucas capítulo 6, versículo 47, dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, Lucas 6, 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. En este caso el fundamento y la roca es Cristo para nosotros. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Y les digo, meditemos, o sea, son situaciones por las cuales vamos a pasar. Vientos de doctrina, enfermedades que aún también nos pueden tumbar y dejar de seguir a Cristo. Oye, yo lo estoy siguiendo y me estoy enfermando de esto, me está pasando esto. O falta de trabajo. Y pueden ustedes agregarle tantas cosas que puede ser esa inundación y nos puede venir una tras otra. O sea, aparte puede hasta morirse un familiar y luego me viene una enfermedad y luego me viene una escasez y luego me viene esto otro y me viene esto otro. Pero cuando nosotros tenemos esos cimientos, esa roca que nos fortalece, nada de eso nos va a mover de nuestra creencia. ¿Sí? Versículo 49 dice: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Son ejemplos para nosotros. ¿Qué hacemos con todo esto que hemos recibido? ¿Lo ponemos en práctica o lo vamos medio llevando, pero después vienen las situaciones difíciles, los problemas, y que vienen tan con ímpetu y nos tumbaron? Porque no teníamos ni siquiera esa visión de a dónde vamos.
de ese reino de Dios, de lo que Él nos promete, de lo que Él nos va a dar, de ese nombre nuevo, de esa piedrecita, de esas vestiduras blancas de fino lino blanco y resplandeciente, de ser columna en el templo de Dios. O sea, todo eso lo barrió, los problemas, las situaciones difíciles, y ya no quedó nada. ¿Y qué decimos? Pues me voy a mi casa. ¿Para qué vine a la iglesia? ¿Para esto? ¿Para qué vine a la iglesia? Mejor me voy o me consigo otro grupo que quede cerca de mi casa. Lo importante es seguir a Dios, pero no entiende que hay partes importantes para Dios de cómo lo debemos de seguir, de cómo lo debemos de adorar. ¿Sí? No es de que me puedo meter en cualquier grupo y ya, sino Él dice cómo debemos seguirlo, cómo debemos adorarlo, cómo debemos alabarlo, cómo debemos cantarle a Él. Vamos a Juan capítulo 8. Juan 8, versículo 31. 8:31 Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Van a tener una paz en todo esto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, con esto siempre me acuerdo de Isachar, hijitos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, ven que todo esto es escrito para nosotros, para no pecar. No es para seguir igual, sino para erradicar ese viejo hombre. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si no hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, pero tenemos que humillarnos y pedir perdón. Dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sabemos el tiempo en el que va a suceder esto. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, o sea, no los aplica, no los pone por obra sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, o sea, cumple lo que es el primer y gran mandamiento y cumple lo que es el segundo y gran mandamiento, o sea, el de amar a Dios y el de amar al prójimo, ¿sí? En el amor de Dios se ha perfeccionado, o sea, el ágape se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, recuerden debe andar como Él anduvo, sin pecado, sin pecado. En esta temporada de la Pascua, ustedes recordamos ese gran amor que Dios tiene por nosotros y que también Cristo tiene por nosotros al haber sido sacrificado. Pero no nos tenemos que quedar con eso simplemente, ¿sí? Por eso también recordamos la parte de los panes sin levadura, donde tenemos nosotros que hacer esa parte de caminar. Pero también va ligado a esta fiesta de Pentecostés, porque nos hace meditar en nuestro camino y que vamos a llegar a ese día de Pentecostés. Y ustedes recuerden, ese día de Pentecostés el pueblo estuvo delante de Dios. ¿Cómo vamos a venir para la fiesta de Pentecostés? ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Bueno, estas lecciones que hemos estudiado nos ayudan para que vengamos con esa actitud que aprendimos en estas 7 lecciones y que vengamos con esas vestiduras blancas y no vengamos a celebrar esta fiesta de Pentecostés con unas vestiduras sucias, manchadas por esa carnalidad, manchadas por una manifestación de que todavía andamos en la carne y queremos hacer lo que bien nos parece, ¿sí?
tenemos que contar y reflexionar en todo este periodo que nos lleva de estas fiestas. Tenemos que meditar en todo esto. Y podemos decir, bueno, en conclusión de todas estas lecciones, tenemos que reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Tenemos que confiar en Dios en todo lo que hagamos, y que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo conforme a su voluntad y no a nuestra voluntad. Tenemos que reconocerlo como el que nos sustenta y nos provee de todas las cosas. Tenemos que reconocerlo como el que nos sana. Y sí, pasamos por enfermedades, pasamos por dolencias, pero saber que Él es el que nos sana y nos fortalece. Tenemos que reconocerlo como el creador de todas las cosas. Y conforme vamos avanzando en nuestros días y de aquí a la manifestación de esa transformación de nuestro cuerpo, tenemos que recordar estas lecciones, porque nuestro peregrinar todavía dura hasta cuando suene esa séptima trompeta. Y entonces tenemos que poner por obra esto que hemos estudiado el día de hoy, y tenemos que hacerlo para que nuestro llamamiento sea seguro y no quedemos postrados y seamos unos de los que no llegaron. Yo quisiera que todos estuviéramos ahí y que cuando suene esa séptima trompeta, pues veamos a todas esas personas. Pues hay que alimentarnos, si queremos vivir esa visión que nos muestra Dios. Tenemos que tomar el ejemplo del pueblo de Israel, y tenemos que tomar el ejemplo y lo que Pablo nos dice y en las cuales nos amonesta, como les digo, para que ese llamamiento nuestro sea seguro y podamos estar con Cristo participando de esa naturaleza divina.